Dios les bendiga a todos y a todas. Qué bendición esta oportunidad que Dios nos regala. Bueno, pueden estar cómodos un momentico. Extiendo mi saludo muy especial al pastor Neiber, bueno, a su amada familia. De verdad que sé que somos familias agradecidas con Dios por los privilegios que Él nos permite. Poder estar sirviéndole a Él es un privilegio. Bueno, a las damas Dorcas también extiendo mi saludo y bueno, agradecerles que hayan tenido ese sentir en su corazón de tener mi nombre en cuenta para esta noche traer la poderosa palabra del Señor a la amada iglesia de Él. Todos, hermanos, somos esa amada del Señor. Y aquí en La Rochela este es el mejor lugar, este es el mejor momento cuando nos reunimos para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesús. Bueno, agradecida también con mi esposo que tuvo ese gesto de venir a acompañarme. Y a mi hijo, bueno, es una bendición cada momento que Dios nos permite. Bueno, esta noche tenemos un tema muy especial, mujer que no se rinde y florece en el desierto. Todos estos temas de esta semana muy enfocados en lo que es la mujer, pero también felicitamos a los varones que están esta noche, ¿verdad? A ver, todas las mujeres, digámosles a ellos bienvenidos. Eso, y que sigan viniendo a los programas de las damas. Porque es que todo lo que tiene que ver con la mujer al varón le interesa, ¿verdad? Claro, saber cómo aprender más del comportamiento de las damas para así pues que puedan amarlas más y mejor, ¿verdad? Y que podamos todos ser más felices. Es lo que Dios desea que cada día seamos. Bueno, y mirando este tema tan importante, una mujer que no se rinde y florece aún en el desierto, me llamó mucho la atención en pensar y preguntar, ¿qué mujeres conoce usted, sea de la Biblia o sea de la vida que nos rodea? De pronto alguien usted sepa, bueno, yo admiro a Julana de tal porque es una mujer que no se rindió. Listo, venga, nos comparte acá. ¿Por qué admira a Ana y en qué momento floreció? Dios les bendiga. Bueno, yo admiro a Ana que ella nunca se rindió porque ella quería un hijo, no podía concebir hijos. Pero nunca se rindió y siempre le pidió a Dios que le diera a su hijo. La gente pensaba que ella, o sea, ¿por qué? Ella oraba en silencio, ella no, pues no hacía bulla, ¿cierto? La tenían por ebria. Pero ella nunca se rindió y obtuvo lo que quería. Dios le dio un hijo. Entonces, no nos rindamos, hermanos. Porque el que no se rinde va a tener un buen éxito, en el nombre del Señor Jesús. Gracias, mi hermana, Dios la bendiga. Es verdad, y no solo tuvo un hijo, tuvo 7. Floreció en medio del desierto, floreció en medio de esa dificultad, salió adelante porque no se rindió. Bueno, yo quisiera que una jovencita participe, a ver a quién admira. ¿Habrá alguna que quiera participar? María, la mamá de Jesús, nunca se rindió, aunque ella fuera santa. Aunque todo el mundo la rechazó, ella siguió adelante. Amén, gracias, princesa. Amén. María no se rindió, no le dio miedo, a pesar de que aún no se había casado, ella sabía lo que iba a pasar. Cuando se dieran cuenta que estaba embarazada y que no se había casado. Por eso le preguntó al ángel, le dijo, ¿cómo será esto? Yo no conozco varón. Entonces el Señor a través del ángel le explicó cómo iba a ser. Y ella muy sumisa, aunque sabía que iba a ser criticada, no le interesó y dijo,
hágase en mí tu voluntad. He aquí la sierva del Señor. Y no se rindió. Fue hasta lo último, hasta las últimas consecuencias, pero quiso ser usada por el Rey de Reyes. Bueno, y pudiéramos seguir hablando de Rahab, de Abigail, ¿cierto? Imagínese Abigail. ¿Quién conoce la historia de Abigail? ¿Hay alguien más que quiera participar? Bien pueda, hermana. Señor Jesús les bendiga. Abigail fue una mujer prudente, dice la palabra del Señor, que a pesar de que David iba a acabar con toda su casa, llegó un siervo y le dijo que lo que iba a pasar, y ella prudentemente, sin hacer bulla, tomó muchas cosas, comida, bebida, lo que David le había pedido a Nabal, y ella se fue por otro camino distinto y llegó hasta David, y lo primero que hizo fue postrarse a los pies de David sin hacer bulla y decirle que no se fuera a manchar sus manos en un hombre insensato, en un hombre malo, porque ese era Nabal. Amén. Y logró obtener la bendición y floreció. ¿De qué manera floreció? Dios le hizo justicia y ella se casó con el rey. Imagínese usted. ¡Qué bendición! Bueno, si pudiéramos hablar acerca de qué es no rendirse. Bueno, hay algunas características que no se dejan intimidar por los obstáculos. Por más grande que sea la dificultad, siempre miran la dificultad como un proceso en Dios que les puede llevar a escalar un peldaño. No miran los obstáculos como problemas, sino como oportunidades. Continúan luchando a pesar de los fracasos. Sí, de pronto a pesar de los intentos. ¿Qué vamos a saber? ¿Cuántos intentos hizo Abigail para que su esposo fuera un hombre mejor, fuera un hombre más humano? Pero ella aún así, aunque él no haya cambiado, ella siguió esperando en Dios. Continuó luchando a pesar de los intentos fallidos. Y eso es lo que nosotras debemos aprender, lo que todos nosotros debemos entender. Que también debemos ser perseverantes, ser de inspiración. Mujeres que dejan buen ejemplo a otras generaciones. Que esas hijas puedan decir: yo admiro a mi mamá, porque mi mamá siempre luchó por salir adelante en el hogar. Porque mi mamá, cuando hubieron dificultades, no salió corriendo y dejó a mi papá. No, qué bendición. Yo tengo el ejemplo de mi mamá, de que fue una mujer valiente y perseverante. Así que nosotras las mujeres tenemos un gran legado. Y por qué no decir que los caballeros también. Cuando hay un caballero perseverante, seguramente que hay generaciones sanas y con deseos de triunfar en la vida. No se rindieron hasta lograr sus metas. Así les tocara pasar difíciles como le pasó a Ana. Tal vez la rechazaron, la ultrajaron, porque su rival vivía menospreciándola, pero ella siguió adelante y pudo florecer. No se dieron por vencidos. Estas mujeres que habla la palabra de Dios, siguieron adelante. Y bueno, hay otras preguntas. Vamos a ver. El tema muy importante: mujer que no se rinde y florece en el desierto. ¿Usted qué dice? Hablando, saliéndonos un poquito del contexto bíblico, ¿será que el desierto allá, el desierto del Sahara, bueno, qué otros desiertos hay? Hay varios, ¿verdad? Allí en México hay uno y ya les hablo de él. Pero ustedes qué dicen, ¿será que un desierto de verdad puede florecer? Sí puede florecer. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué hay en un desierto? Arena, calor. También hay cactus, ¿verdad? Imagínese usted ¿quién puede vivir en un desierto? Si un desierto es hostil, si un desierto es árido, solo encuentras dunas de arenas. En el día el calor insoportable y en la noche hay peligros. Y la pregunta
que yo me hice organizando y hablando con Dios. Señor, ¿será que un desierto puede florecer? Y me di a la tarea de investigar, y sí, el desierto de Atacama, es ahí en México, es el lugar más seco del planeta. Pero mire lo que sucede. En el suelo desértico existe un banco de semillas naturales que se mantiene latente. Yo averigüé qué significa latente. Y cobra vida con las lluvias. El desierto florido es de hecho un fenómeno habitual. O sea, de cuando en cuando hay algo que hace que ese desierto de Atacama florezca. Y esa palabra de latente, que se mantiene latente, yo averigüé, bueno, ¿qué es eso? Es algo oculto, que aparentemente no se ve, está inactivo, pero a la primera oportunidad empieza a germinar. Resulta de que ese desierto que usted mira ahí árido, vea cómo se vuelve en una época de cierta temporada, como cada década. Es decir, cada 10 años. ¿Cómo es posible esto? En el lugar más seco de la tierra pueda florecer y reverdecer tan hermoso, de una manera tan especial. Si esas tierras son secas, ¿cómo pueden florecer? Bueno, pues ahí está la explicación. Esto solo ocurre cuando el fenómeno del niño altera el patrón de lluvias. Es una maravilla que esas semillas que están en el suelo han estado latentes, de repente cobran vida, destacó Martínez. Es algo increíble que estas semillas resistan condiciones tan extremas y florezcan cuando viene algo de lluvia. No esperan sino que llegue alguito de lluvia y ahí están dispuestas a germinar. ¿Cómo se pueden conservar esas semillas a través de los años y en un calor tan impresionante? Pues eso se lo podemos preguntar a Dios, que en su palabra nos enseña. Estemos de pie, vamos a leer Isaías 35, el verso 1 y el 2. Me pareció muy especial el texto donde leyó la hermana. Ahí es donde vamos a leer Isaías 35, verso 1 y 2, todos a una voz en el nombre de Jesús, lo vamos a leer en este momento. Se alegrará en el desierto y la soledad, el yermo se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente y también se alegrará. Y cantará con júbilo, la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Amén. Démosle alabanza al Señor. Gloria a Dios. Pueden estar cómodos. Podemos mirar este texto tan hermoso. Y si usted en la casa empieza a leer todo ese capítulo 35 que lo leímos, los 10 primeros textos al principio del culto, usted se va a dar cuenta cómo la palabra del Señor dice futuro glorioso de Sión. Lo habló Isaías 600 años antes de llegar Cristo. Es decir, que ese futuro glorioso, al llegar Cristo, se hizo una realidad. Hoy este texto es un presente para todos los seres humanos. Y ya de pronto lo miramos como en la naturaleza así sucede. Como en la naturaleza ese desierto puede llenarse de flores y poder germinar y florecer, aunque sea un desierto. Cuanto más la vida del ser humano. La palabra del Señor allí lo estaba profetizando, que llegaría un tiempo donde tanto desierto que hay en esta vida, porque esta vida después del pecado se volvió un desierto. Después de que Adán y Eva pecaron, después de que entró en el mundo el pecado, por el pecado entró la muerte, la tristeza, el dolor, la angustia, la ansiedad, la desesperación, tantas cosas que traen ruina y tristeza a la vida del ser humano.
Pero ¿cómo podrá florecer una vida llena de tristeza y dolor? La palabra del Señor nos enseña que precisamente al venir Jesucristo, el Dios Todopoderoso, al manifestarse en carne, entonces Él traería esperanza a los corazones llenos de dolor. Él traería sanidad a las vidas llenas de pecado. Él traería perdón a aquel que necesitaba de Él, a aquel que reconociera que solo en Él hay salvación. Entonces a ellos empezaría esta preciosa profecía: florecerían aún en el desierto. La palabra de Dios es poderosa. Ahí en la diapositiva está el texto. Se alegrarán el desierto y la soledad. Dice: la tierra seca se gozará y florecerá como la rosa. Florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo. Yo no sé si aquí haya alguien que por las situaciones, el desierto en el que le ha tocado vivir, de pronto alguien podrá decir: no, eso dice ella, que puede ser feliz y que hay una esperanza y que hay sanidad, porque ella no ha vivido lo que yo viví. Porque las heridas que a veces son causadas en este mundo de dolor, porque las heridas que son causadas a través de tantas situaciones en esta vida, nos hacen vivir como en un desierto. Y de repente el corazón se vuelve tosco, se vuelve duro. Nuestro trato con los que nos rodean, ya no hay de pronto un momento especial, porque a veces como que se siente alejado de Dios y de pronto haya alguien que diga: yo no le importo a nadie. Yo apenas tenía 15 años cuando a mí me parecía que la vida no tenía valor. No, a mí me parecía que la vida era un sufrimiento, que para qué vivir. Es más, sentía que yo no tenía ningún valor, que mis sueños nunca se iban a cumplir. Me parecía que a nadie le importaba mi vida. Pero cuando estaba en ese momento más difícil, Dios se cruzó en mi camino y me hizo entender que para que mi vida pudiera florecer en medio de este mundo de dolor, en medio del desierto, mi vida la debía entregar a Él. Y que Él me daría el valor que nadie más en el mundo me pudo dar. Que Él llenaría el vacío de mi corazón y llevaría mi vida a lugares especiales, a escalar en su presencia. Que las tristezas o dificultades que tenía que vivir me llevarían a conocerlo mejor a Él y a escalar un peldaño donde estuviera más cerca de Él. Nuestro problema es que a veces las dificultades nos hacen desanimar, nos hacen coger rumbos equivocados, nos hacen pensar que no tenemos valor. Pero es ahí donde entonces el Señor nos hace entender esta noche que en medio de este mundo que es un desierto, que es peligroso, que a veces es mucho calor, que a veces en la noche mucho frío, que hay peligros, que hay de pronto amenazas por todo lado, se puede vivir una vida diferente cuando tenemos a Dios en nuestro corazón, cuando le entregamos todo nuestro ser a Él. Así que hoy ese texto es una realidad. Y usted pensará: pero ¿cómo es posible? Lo que pasa es que a veces nos queremos adelantar a los propósitos de Dios. Y como no sabemos el futuro, entonces juzgamos y pensamos y nos quejamos. ¿Y por qué a mí? Pero ¿y por qué yo estoy pasando por esto? Pero ¿por qué me tocó a mí esta situación? Y nos sentimos de pronto como los más dignos de conmiseración, como los más pobrecita, pobrecito y pobre de mí, y no salimos de ahí. Pero déjeme decirle que las personas, estas mujeres en la antigüedad, como habla la palabra de Dios, que no se rindieron, no se sentaron a llorar o a quejarse y a sumirse en el dolor.
La palabra del Señor nos habla de Ana y nos dice que después de que ella derramó su alma en la presencia de Dios, dice, no volvió a estar triste. Es decir, que Dios le dio felicidad y plenitud a ella. Y al darle felicidad y plenitud, ella siguió creyendo en las promesas de Dios. Y por eso Dios se hizo una realidad, hizo el milagro, una realidad en la vida de Ana. Pero quiero que esta noche miremos una mujer que se llamaba Agar. Ella estaba embarazada, pero en esa situación que ella estaba viviendo, alguien pudiera decir, ¿qué esperanza tenía esta mujer? No tenía un esposo. Es más, Agar era una esclava. ¿Era la esclava de quién? De Sara. Y ella en su situación, quizá no, pues como ya estaba embarazada, no quiso obedecer más. Entonces Sara la maltrató, quizá la afanó. Y ella en su desespero dijo, me largo de acá. No, yo no me aguanto más la situación. Ya no quiero seguir en este lugar. Y Agar quiso tomar las riendas de su vida a su manera, a su antojo, y se fue huyendo de su ama. Pero aún allá, en su momento de equivocación, porque ella lo hizo equivocadamente, aún allá Dios seguía teniendo un propósito con Agar. Aunque ella se equivocó y se quiso ir, Dios se le cruzó en el camino y le dijo, pare un momentico, ¿usted para dónde va? ¿Qué haces aquí, Agar? Y ella le dijo la verdad, le dijo, huyo de mi ama Sara. El Señor le dijo, vuélvete donde ella, ponte sumisa, obedézcale. Yo tengo propósitos con usted y con ese bebé, pero no puedes hacer las cosas a tu antojo. No puedes hacer las cosas como tú deseas hacer. Todo tiene un tiempo, todo tiene un propósito. Pero qué tan obediente soy a la palabra de Dios. A veces Dios usa el pastor, usa la predicadora para hablarnos y nos quiere ir indicando el camino, pero nosotros nos queremos ir por otro lado. No, es que ya no aguanto más, es que Dios no me responde, es que Dios no me ve, y salen asustadas o salen haciendo lo que mejor les parece. Pero aún en esa equivocación, esta noche el Señor se cruza en nuestro camino y nos dice, espere, vuélvete otra vez, vuélvete de esos pensamientos que tienes en tu mente, ponte sumisa, ponte obediente a la palabra de Dios. Porque si queremos florecer en medio del desierto, debemos ser personas que obedecemos la palabra de Dios. Esto aquí no es como nosotros pensamos. Porque es que a veces pensamos, no, eso el evangelio es muy duro. No, eso yo tenerme que aguantar esto y aquello. Yo tener que pedir perdón, ¿qué tal? Esta mujer, Dios le dijo, devuélvete y ponte sumisa. Y qué bendición que ella obedeció. Ella dijo, aquí está el Dios que me ve. Dios vive y soy importante para Él. Somos importantes en la presencia del Señor. Él nos tiene aquí con propósitos grandes. No importa la edad que tengamos. Seas muy joven o tal vez ya tengas una edad avanzada, Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Pero la obediencia será la que marque la diferencia en tu vida y en mi vida. Porque quizá pasan los años y nada que florece. Si usted, ay, pero aquí esperando y nada. Y revisa sola, pero nada, sigo en un desierto. No, llevo 10, 15 años y lo mismo. Sabe que no es el problema, no es el problema de Dios. O sea, no es que Dios haya fallado. No, tenemos que revisarnos qué tan obedientes somos, qué tan sumisas somos.
O si por todo estamos alegando y nada que nos componemos delante del Señor. ¿Cómo quiere Él que hablemos? ¿Cómo quiere Él que vistamos? ¿Cómo quiere Él que nos comportemos? ¿Cómo quiere Él que hagamos las cosas? Para que podamos florecer en medio del desierto. Vale la pena entonces obedecer. Y sabe que después de que Agar aprendió a obedecer, entonces el Señor le dijo: ¿está lista? ¿Está lista, Agar? Hágale. No se preocupe que yo voy a estar con Agar. Porque por un momento Abraham se preocupó: ay, ahorita qué va a hacer de esta pobre mujer sola en ese desierto. Dios le dijo: no se preocupe, ella no va a estar sola, yo estoy con ella. Yo de ella, con ese joven, con ese hijo, voy a hacer una descendencia grande. Será grande, tengo propósitos con ellos. Y se fue entonces Agar por el desierto con su muchacho. Pero yendo por el desierto, se le acabó el agua. Se le acabó el agua del odre. Y entonces ella dejó abandonado a su muchacho y dijo: no, pues yo que lo voy a ver morir. Yo me imagino el dolor de ella, porque es que a veces en este desierto, en este mundo, los problemas nos acosan de tal manera que como que nos opacan la visión. Yo me la imagino a ella llorando, y las lágrimas y el desespero y la tristeza no le permitían ver que cerquita estaba la fuente. No, ella dijo: ya no hay esperanza, aquí no hay nada que hacer, mi muchacho se va a morir. Pero no se acordó, hermanas y hermanos, que este Dios viviente, el cual cuando ella estaba embarazada, ella pudo decir: aquí está el Dios que me ve. Ella como que se le olvidó que este Dios maravilloso tenía proyectos grandes con ella y con ese muchacho, porque Dios se lo dijo a ella. Dijo: devuélvete, vaya a su misa, porque yo tengo planes con su muchacho y ese muchacho se va a llamar Ismael. Dios se lo dijo a ella. ¿Cuáles son las promesas que Dios te ha hecho a ti y que de pronto te has olvidado, querida hermana? Querido hermano, ¿qué promesas son las que has escuchado y de pronto han pasado los años y a usted ya le olvidó? Y en los problemas: ay no, ya esto se acabó, ya ni modo, como que esto no era para mí, esto del evangelio. Y empieza usted como a echar para atrás y se le olvidan las promesas de Dios. Y quizá eso fue lo que le pasó a Agar. Pero Dios es tan bueno que aún allá, cuando ella se le había olvidado, Dios volvió y se apareció. Hubo alguien que lanzó un grito de dolor y Dios escuchó a ese muchacho. Quizá aquí el pastor muchas veces ha clamado y ha orado por ti, y esta noche el Señor te dice que aquí hay abundancia de agua, que hay un manantial especial para que no te mueras de sed y para que los tuyos no se mueran en este desierto que es el mundo, un desierto de dolor. Pero Dios se hace presente en medio del desierto. ¿Será que tantos afanes de la vida son los que no nos permiten ver la obra de Dios? ¿Será que tantos afanes y como que nos acostumbramos a venir al culto? Vinimos, cantamos un ratico, contentos, gloria a Dios, y a la carrera nos fuimos porque es que hay que descansar porque mañana hay que madrugar. Y como que nos acostumbramos a eso. Y se nos olvida que aquí hay una fuente inagotable de salvación, que Dios quiere llenar tu vasija, que Dios quiere llenar tu cántaro de agua, no solo para que te sacies aquí, para que vayas a casa y también le des a los tuyos de esta agua, para no perecer en este desierto de pecado y dolor. Pero ¿será que es que los afanes no nos dejan ver la fuente? Como le pasó a Agar. Agar no veía la fuente, entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua en el desierto. Y entonces le dijo: hágale pues, porque como que ya vio y se quedó taimada ahí. La sé como sería terrible. Dios le dijo: agarre pues ese odre
odre, eche el agua en ese odre y vaya y dale al muchacho para que no se muera. Dios le abrió los ojos, pero también le dijo, hágale pues, muévase. Tome agua y lleva y hágale que ese muchacho va a vivir. Esa familia que la cual usted piensa que no hay esperanza, que ya no quieren saber del evangelio, o quizás sus vecinos ya no quieren saber nada del evangelio, te aborrecen quizá porque eres evangélico, necesitan el agua de la salvación, y aquí hay en abundancia. Aquí hay en abundancia. Vamos a mirar la siguiente. En esa siguiente diapositiva nuevamente la vamos a leer. Dice: en el suelo desértico existe un banco de semillas naturales que se mantiene latente y cobra vida con las lluvias. El desierto florido es de hecho un fenómeno habitual. ¿Sabe que Dios nos pone ejemplos aún en la naturaleza para que nosotros entendamos? Esto de que el desierto florezca, que la vida espiritual pareciera a veces un desierto, que la vida que vivimos pareciera un desierto, pero Dios en su misericordia nos ofrece agua de vida. Y yo le pregunto, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitas para florecer? La siguiente. ¿Qué necesitas para florecer? Así como lo que acabamos de leer. ¿Quién se lo ganó? No, lo que acabamos de leer. ¿Cómo es que florece el desierto? Muy bien, hermana, sí es obedecer, pero según lo que acabamos de leer. Necesita, pero ¿y qué más? La niña dijo una parte y usted dijo otra. ¿Es su hija? Va a tocar que se compartan el detalle. La princesa dijo semillas naturales y ella dijo lluvia. ¿Sí? Ese desierto para florecer necesita semilla, porque si llueve pero no hay semilla. Usted sí sabe cuál es la semilla en su corazón. Sí hay semilla para germinar esta noche, ¿verdad? Hay semilla en abundante, y sabe que es la mejor semilla. Es una semilla poderosa. Y sabe que también hay agua esta noche. Él se presenta y dice: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hay agua para que esa semilla germine, para que llevemos fruto, para que florezcamos. No importa las circunstancias, ¿sabe? Porque es que para Dios no hay nada imposible. Usted podrá decir: no, mi caso es un caso perdido. Eso florecerá de pronto otro que no haya vivido lo que yo viví. No, es que los problemas que yo he tenido, esta semilla, desde que usted tenga esta semilla ahí en su corazón, yo le aseguro que si usted esta noche le dice: Señor, tal vez no he visto el agua, tal vez no he visto esa fuente, Señor, hace tiempo no la veo, pero yo le aseguro que si usted clama a Él al igual que a Agar te abrirá los ojos para que puedas ver esa fuente inagotable del Espíritu Santo, que puede renovarte, que puede transformarte, que puede cambiar tu desierto en manantial de aguas. Me llama mucho la atención el Salmo 84, verso 6. Dice la palabra de Dios: atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Entonces irán de poder en poder. Quítese de su mente el fracaso. No, yo he venido de fracaso en fracaso. No, en el nombre de Jesús podemos ir de poder en poder. Pero ¿cómo estamos atravesando ese valle de lágrimas? ¿Cómo estamos atravesando este momento difícil quizá por el cual estás pasando? Yo no sé si será económico,
De pronto una situación, un maltrato psicológico. Yo no sé cuál será tu problema en el trabajo, en el hogar, con los hijos. Yo no sé, Dios es el que lo sabe. Pero esta noche la invitación es para que analicemos cómo estamos atravesando ese valle de lágrimas. Con queja, a toda hora, de pronto hablando contra las cosas de Dios y dudando de lo que Él puede hacer. No, para cambiar ese valle de lágrimas en fuente, necesitamos que la lluvia del Espíritu Santo toque nuestra vida. Pero para que eso pase, necesitamos tener un corazón agradecido. Aún por las dificultades, sí. Aún por las dificultades, decirle: Señor, gracias. Necesito que esta situación me ayude a conocerte más. Quiero conocer más de ti. Entonces ese valle de lágrimas será cambiado en fuente. Cuando veamos, como vio Agar, que los propósitos de Dios son mejores que los nuestros. Entonces, cuando entendemos que el propósito de Dios es mejor, caminamos en fe, y donde hay alguien que le cree a Él, entonces dice: para el que cree, todo le es posible. Estemos de pie, por favor. Yo no sé cuál sea su situación, pero sí le digo que esta noche es tu oportunidad. No podemos seguir en el desierto como si no hubiera agua, secos, sin poder florecer, sin poder salir adelante. Aquí está esa buena semilla, esa palabra de Dios que ha sido sembrada, quizá por años, o así solamente sea la primera vez que vienes a escuchar la palabra. Esta semilla es poderosa y está ahí latente, está dispuesta para empezar a germinar cuando toque el agua, cuando llegue la lluvia, cuando sienta en su vida esa agua de vida. Aquí está el Señor. ¿Habrá alguien que le quiera creer a Él esta noche? ¿Habrá alguien que le quiera decir: levante sus manos y dígale entonces: Señor, abre mis ojos, yo quiero que me llenes de esta agua, porque mi familia lo necesita, porque mis amigos allá en la universidad se están muriendo de sed, Señor, y yo acá tengo un manantial. Quiero llenar mi odre, Señor, para llevarles agua de vida. Quiero llenarme de tu poder, quiero llenarme de tu unción, para hablarle quizá ya a mis vecinos o mi familia que aún no ha creído en ti, Señor. Hable con Dios esta noche. Dígale: Señor, yo quiero más de esa semilla. Voy a leer más tu palabra, Señor. Voy a creer más en ti, amado Jesús. Así como el desierto puede florecer, mi vida en ti, Señor Jesús, puede ser abundante y fructífera. Pero necesitamos ver, oh Dios, esa fuente inagotable. Y tú eres ese el mismo ayer, hoy y por siempre. Aquel que sostuvo a aquellos grandes hombres y mujeres en la antigüedad, en el desierto. Así hoy, Señor, en este desierto, en este mundo de dolor, Padre bendito, aquí está tu iglesia, que cada día anhelamos, Señor, poder florecer para ti, poder seguir adelante, Señor, en su nombre santo. Cuando el día se acaba, cuando el sol se oculta, cuando llega la tarde, hable con Él, hable con Él. Aquí está la fuente. Ahí estás tú. Tenemos 5 minuticos más, no tenemos tanto afán, está temprano. Cuando me siento mientras que la hermana canta, vamos a adorarlo y dígale: Señor, no quiero irme como llegué a este lugar. Lléname de la fuente, Señor. Quiero llenarme de tu poder, quiero llenarme de esa agua de vida.
la sonrisa, la que va por la vida. Llénanos No son con las tu poder, lágrimas, Señor. pan de cada día. Cuando los proyectos están en el papel, cuando solo hay dolor, cuando nada está La bien, palabra es cuando viva la y eficaz. nos doblega la fe. Esta palabra es La espíritu y es enfermedad vida. nos visita la piel. Cuando ya Alguien que nuestras quiera fuerzas llenarse, van a desvanecer, cuando saciar ya su el sed. dolor quiere Él desvanecer, está dispuesto a llenarte para que reverdezcas y Ay, florezcas. No importa la Canto dificultad. con gozo, mi alma se eleva y te alaba. Tú eres bendito por siempre, mi Cristo. Tu gloria proclama nuestras alabanzas. Recibe esta ofrenda que sale del alma. Día a día yo busco tu rostro. Año tras año has sido mi socorro.